hacer lo que son los cálculos de rendimiento de materiales del hormigón armado, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene dos tipos de hormigón, hormigón armado, hormigón ciclópeo. Vamos a llegar a ver lo que son los componentes de un hormigón, los cuales se encuentran el cemento, los agregados y la agua. Entonces, dentro de los agregados se encuentra lo que son, ¿alguien me puede decir qué se encuentra dentro de los agregados? La participación, por si acaso, voy a tomar mucho en cuenta, ¿de acuerdo? Arena, cemento y grava. Los agregados. La tierra también. Entonces, los agregados se encuentran lo que son la arena y la grava, ¿verdad? Para un componente de hormigón. Entonces, para poder tener un hormigón armado, se le añade o se le suma lo que es los fierros y los alambres, ¿verdad? Entonces, todo en conjunto, estos materiales se lo denomina como un hormigón armado. En lo que es el hormigón ciclópeo, se llega a tener de igual manera el cemento, los agregados, la agua, y acá se añade lo que es la piedra. Como se había mencionado anteriormente, los agregados son la grava y la arena. Entonces, para poder hacer este estado de mezcla, se dice que el cemento, los agregados más el agua deberá de ser un 40% y la piedra deberá de ser de un 60% para poder formar lo que es un hormigón ciclópeo. ¿Ya? Para el cálculo para el cálculo de las cantidades de los materiales, en este caso volúmenes de los hormigones, se llega a tener dos métodos, ¿ya? El primer método es el método de pesos específicos, donde consiste en los cálculos de volumen absolutos y relativos. Entonces, ¿a qué nos referimos con volúmenes absolutos? Nos referimos a los volúmenes de los materiales por separado, de acuerdo en su estado natural, ¿verdad? Y en volúmenes relativos nos referimos al volumen ya una vez realizado la mezcla, ¿de acuerdo? O sea, hacemos la mezcla entre todos los agregados de los materiales, ¿verdad? El cemento, la arena, la grava y el agua, ¿verdad? Entonces, eso se le llama lo que es volúmenes relativos. Para ello, para poder aplicar este método de los pesos específicos, se requiere tener como dato de entrada lo que es la cantidad de cemento, la relación de agua y cemento y un porcentaje de los agregados. ¿De acuerdo? No de los dos agregados. Puedes tener un porcentaje de uno de los agregados o también de los dos agregados, ¿verdad? Y se puede observar acá en la imagen derecha que se tiene una tablita donde se tienen los diferentes materiales, como sea el cemento, la arena, la grava, y se tiene un peso específico absoluto y relativo, ¿verdad? En unidades de kilogramos metros cúbicos. Entonces, para el cálculo de los volúmenes absolutos, se le calcula para un metro cúbico, que sería en unidades, en volúmenes absolutos y relativos se llega a tener el cálculo en unidades de litro. Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros y procedemos a calcular lo que es primeramente la cantidad de agua. ¿Con qué función? Con la función de la relación de agua y cemento, ¿ya? Entonces, tenemos una relación de agua y cemento, un valor X. Despejamos el agua, que va a ser igual a la cantidad de cemento multiplicado por la relación de agua y cemento, ¿verdad? Esto nos va a llegar a dar en unidades de litros. Posteriormente calculamos lo que es la cantidad de cemento, que es igual a la cantidad mínima de cemento en unidades de kilogramos, dividido entre, acá sería el peso específico absoluto o relativo. ¿Qué valor se debería de tomar acá? Absoluto o relativo. Estamos trabajando, estamos determinando lo que son volúmenes absolutos, ¿verdad? Entonces tomamos el volumen, el peso específico absoluto del cemento, ¿de acuerdo?
Esto multiplicado por 1000 vamos a llegar a tener lo que es en litros, ¿verdad? Porque vamos a llegar a tener kilogramos con kilogramos se va, vamos a tener en metros cúbicos. Multiplicado por 1000 hacemos la conversión a litros, ¿verdad? Luego determinamos lo que es el volumen absoluto de los agregados. Que habíamos dicho que son los agregados, la arena y la grava, ¿verdad? Donde va a ser la resta del agua y del cemento. Entonces decimos que el 1000, o sea, 1000 litros, estamos trabajando en unidades de litros, 1000 litros menos la sumatoria de la cantidad del agua más del cemento. Vamos a llegar a tener como un valor de volumen absoluto de los agregados en litros, ¿verdad? Posteriormente llegamos a calcular los volúmenes absolutos de los agregados, que son la arena y la grava. Entonces, se tiene el porcentaje de la arena o de la grava. Como dato de entrada, que habíamos dicho que se debería de tener un porcentaje de uno de los agregados, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos un porcentaje de arena en la cual en la cual se va a aplicar al hormigón. Entonces se le multiplica por el volumen absoluto de los agregados dividido entre 100, ¿verdad? De esa manera vamos a llegar a determinar lo que es el volumen absoluto de la arena. Posteriormente, para la grava de la misma manera se le vuelve a calcular. O también se puede determinar mediante la diferencia, ¿verdad? Porque vamos a tener un volumen absoluto de los agregados menos el volumen absoluto de la arena, vamos a llegar a tener lo que es el volumen absoluto de la grava. Se puede determinar de esa misma manera igual. ¿De acuerdo? Posteriormente, una vez ya calculados los volúmenes absolutos, se hace el cálculo de volúmenes relativos. Para ello se determinan los volúmenes relativos tanto de la arena y de la grava. Entonces, ¿a qué es igual el volumen relativo de la arena? Es igual al volumen absoluto de la arena multiplicado por el peso específico del hormigón dividido entre el peso específico relativo de la arena. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar en litros. Para poder determinar el volumen relativo de la grava de igual manera, ¿verdad? Va a ser igual al volumen absoluto de la grava multiplicado por el peso específico del hormigón dividido entre el peso específico relativo de la grava. ¿De acuerdo? El segundo método consiste en el método de coeficientes de aporte, donde esto mucho depende del tipo de dosificación en la que se va a llegar a tener para el dicho trabajo, ¿verdad? Para el dicho hormigón, donde, bueno, existen diferentes tipos de dosificaciones, ¿verdad? Se tiene la relación de 1, 2, 3 y 1, 2, 2, 1, 2, 4, ¿verdad? El cual, según ello, se puede obtener o definir la resistencia del hormigón a la cual se quiere llegar a tener, ¿verdad? Entonces, para ello, se tiene la siguiente tabla de igual manera, pero acá, como dato de entrada, poder aplicar este método, se requiere lo que es la dosificación, como les había mencionado, que es muy importante, mucho va a depender de esto, el porcentaje de aporte de cada uno de los materiales y un porcentaje de agua. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos la tablita donde ya nos da como un valor estándares los rangos de los coeficientes de aporte de cada uno de los materiales, ¿verdad? El cemento siempre va a ser 47%, la arena y la grava van variando. La arena es de 50 al 60%, la grava de 55 al 62%, el cal en polvo es de un 45%, ¿verdad? Entonces, de igual manera se tiene porcentaje de vacío para cada uno de los materiales. Pero lo más importante es saber los porcentajes de coeficientes de aporte para cada uno de los materiales que se va a llegar a tener. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Entonces, para poder aplicar este primer método, se llega a tener lo que primeramente, ¿qué habíamos dicho? La dosificación. Primeramente vamos a llegar a calcular los componentes conjuntos o volumen real en conjunto
como el punto 2 vamos a llegar a tener lo que es el cálculo de rendimiento de cada uno de los materiales. Entonces, para poder aplicar o para poder calcular los componentes juntos o volúmenes de agua en conjuntos, primeramente se requiere lo que es conocer la dosificación. Deme un momento, por favor, lo voy a aceptar a sus compañeros que quieren ingresar, ¿verdad? Con la cual se va a llegar a trabajar. Entonces, acá se les va a explicar lo o a qué se refiere cada término, ¿verdad? El primer término, que es el uno, se refiere a lo que es el cemento, o la cantidad de cemento. El 2, la arena. El 3, la grava. ¿De acuerdo? Entonces les había mencionado que existen diferentes tipos de dosificaciones o diferentes relaciones de dosificaciones, ¿verdad? No siempre va a ser 1, 2, 3, sino puede ser 1, 2, 2 o 1, 2, 4. ¿De acuerdo? Entonces, posteriormente llegamos a calcular lo que es la determinación de la dosificación del agua, ¿verdad? Tenemos un porcentaje de agua ya como dato de entrada, donde se le va a multiplicar por cada una de las dosificaciones, tanto del cemento, de la arena, de la grava, se vaya a llegar a tener un valor X acá. Acá vamos a llegar a tener un valor, de igual manera acá un valor y otro valor, ¿verdad? Donde la dosificación del agua va a ser la sumatoria de estos tres componentes, de estos tres resultados, ¿de acuerdo? Para poder determinar lo que es el componente juntos, que va a estar en metros cúbicos, es igual a la dosificación multiplicado por el coeficiente de aporte, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las dosificaciones de cada uno del cemento, de la arena, de la grava y de la agua que hemos llegado a determinar anteriormente, ¿verdad? Entonces multiplicamos por cada coeficiente de aporte. Me pueden mencionar, bueno, hace rato ya les había mostrado lo que es la tablita donde compone los coeficientes de aporte de cada uno de los materiales, ¿verdad? ¿De cuánto era el coeficiente de aporte del cemento? 47 creo que dijo. 47, ¿verdad? 47%. ¿Qué pasó? De un momento, muchachos, se ha cerrado la diapositiva. Ya, entonces nos habíamos quedado en el cálculo de componentes de conjuntos, ¿verdad? Que se va a ser metros cúbicos, donde va a ser igual a la dosificación de cada uno de los materiales multiplicado por su coeficiente de aporte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos la dosificación ya del cemento, ¿verdad? De la arena de igual manera, de la grava de igual manera y del agua que ya se ha determinado anteriormente, acá, ¿verdad? Vamos a multiplicar cada una de ellas por el coeficiente de aporte. Entonces les había preguntado de cuánto era el coeficiente de aporte del cemento. Uno de los compañeros me ha dicho que es de 0,47, ¿verdad? Vamos a trabajar en unidades. Es del 47%, ¿verdad? Y la arena y la grava van variando, ¿verdad? Tienen un rango del 50 al cuánto. La arena del 50 al cuánto es, ¿verdad? Estos rangos, muchachos, no se tienen que olvidar, ¿de acuerdo? La grava del cuánto, del 52 al cuánto es. En este caso, no, 55. Del 55 al 62%, ¿verdad? Y el agua siempre va a ser el 100%, ¿ya? Entonces, si trabajamos en unidades decimales, tomamos 0,47 en lo que es el cemento, el agua va a ser siempre 1, y en esto de acá podemos llegar a jugar dependiendo a la cantidad de cemento que se va a llegar a utilizar, ¿verdad? Se va a llegar a jugar determinando un valor. Podemos empezar con 0,50. Acá podemos optar por
podemos optar por 0.55, ¿verdad? Entonces, mucho va a depender de la cantidad de cemento en la que se va a llegar a utilizar, ¿de acuerdo? Porque mucho depende de la dosificación, ¿verdad? Entonces, el volumen real, en este caso, va a ser la sumatoria de todos estos resultados, ¿de acuerdo? Posteriormente, pasamos a lo que es el cálculo de rendimientos de los materiales, del cemento, de la arena, de la grava y del agua. Entonces tenemos la ecuación para el cemento, donde va a ser igual a la dosificación dividido entre la sumatoria de los componentes en juntos o volumen real, que anteriormente ya habíamos determinado multiplicando por la dosificación y el porcentaje de aporte, el coeficiente de aporte de cada uno, ¿verdad? Multiplicado por el peso específico relativo del cemento, ¿de acuerdo? De la arena, de la grava, la misma ecuación, solamente va a llegar a cambiar lo que es la dosificación, ¿verdad? Dividido entre la sumatoria de componentes juntos o volumen real. Del agua, vamos a llegar a tener la dosificación dividido entre la sumatoria de componentes juntos o volumen real multiplicado por 1000, ¿ya? Entonces, con eso terminamos lo que es el método de coeficientes de aporte y pasamos a lo que es el cálculo de aceros. Para determinar el cálculo de aceros, se debe realizar el cálculo de todo el recorrido de la longitud o perímetro de cada diámetro y posteriormente multiplicado por su peso nominal, ¿ya? Entonces, para poder determinar lo que es el cálculo o la cantidad de acero que se va a llegar a tener o utilizar, es primeramente calcular la longitud de cada una de ellas, o como dice, el perímetro, ¿verdad? Del armado. En este caso podemos utilizar como ejemplo una columna. En los estribos se puede determinar el perímetro, ¿verdad? Donde se va a multiplicar esto por el peso nominal de cada, como se puede, de cada acero, que va a ser diferente dependiendo a lo que es el diámetro, ¿verdad? Entonces, multiplicamos por ello. Se tiene la siguiente ecuación acá, como pueden observar, donde el peso nominal, ¿verdad? Se tiene que es igual al diámetro del acero al cuadrado multiplicado por 0.617, que es ya un valor para hacer la transformación, ¿de acuerdo? Dividido entre 100. Entonces, este diámetro que se debe reemplazar acá deberá de estar en pulgadas, ¿de acuerdo? Si son 12 pulgadas, decimos 12 pulgadas, ¿verdad? Vamos a llegar a tener un peso nominal en kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta esta parte no sé si tienen alguna duda o si todo está claro para que podamos seguir. No existe ninguna duda. Me pueden decir igual si estoy yendo un poco muy rápido o si quieren que lo haga más lento, ¿de acuerdo? No hay problema. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Entonces lo primero que debemos hacer es calcular la longitud total del acero, bueno, la que se va a requerir, la cantidad de barras y el peso nominal, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos una tabla donde se tiene el peso nominal para cada uno de los diámetros de los aceros que existen, ¿verdad? En este caso son los más comunes. eh, Se puede decir que lo más esencial que se puede tener para una construcción, ¿verdad? Entonces se tiene ya acá, mira, se puede observar que para un diámetro de 6 milímetros se tiene un peso nominal de 0.222 y así sucesivamente para los distintos diámetros de acero, ¿verdad? Para el cálculo de madera se llega a tener lo que es la siguiente ecuación.
donde se tiene el área de la madera, que la madera siempre te van a vender por pulgadas al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se lo dice el área de la madera dividido entre 12 pulgadas multiplicado por un pie, vamos a convertir a pies, multiplicado por la longitud de la madera que se va a llegar a tener. De igual manera, hacemos la conversión a pies, donde un metro llega a tener 3.281 pies, multiplicado por la cantidad de la madera que se va a llegar a utilizar, y así tenemos el cálculo de la madera de la cantidad, ¿verdad? En pie cuadrados. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte para que podamos pasar lo que es el ejercicio. Si tienen alguna duda. ¿Todo está claro? No se queden callados, muchachos. ¿Todo está bien? ¿No tienen ninguna duda? Conste que a la hora del examen tampoco no va a tener tiempo para responder, ¿verdad? Por favor, si tienen alguna duda bueno, o algo no ha quedado bien claro, sería bueno que me pregunten, ¿de acuerdo? Todo bien, Ausi. De acuerdo. Después, cuando vayan resolviendo ejercicio, va a surgir más dudas, ¿verdad? Sí, Entonces, entonces vamos a pasar lo que es este pequeño ejercicio. Vamos a comenzar a resolver este pequeño ejercicio, ¿ya? Entonces ahí se pide determinar los insumos de materiales y costos total de cada uno de ellos para una losa de hormigón armado. Se tiene una pequeña losa de 2 por 2 metros. Podemos observar los diámetros de los aceros que se van a llegar a utilizar y cada cuánto están separados, ¿verdad? El espesor de la losa de igual manera se puede obtener. Se tiene de dato ya. Y como los datos restantes, se llega a tener lo que es el recubrimiento de la losa, el cemento que se va a llegar a utilizar, la relación de agua y cemento, los pesos unitarios, en este caso absolutos y relativos de cada una de ellas, ¿verdad? Y tenemos el porcentaje de uno de los agregados, en este caso del agregado que es el 65%. Se tiene el precio del cemento de cada uno de los materiales, ¿de acuerdo? Y nos está pidiendo determinar lo que es los insumos de los materiales, en este caso la cantidad, ¿verdad? Y el costo total de cada uno de ellos. Entonces, siempre, primeramente, fíjense en las unidades en las cuales se van a llegar a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Trabajamos todos en centímetros o trabajamos todos en metros? ¿De acuerdo? No hay que tratar de mezclarlo. Entonces, siempre, lo que yo siempre he hecho es fijarme en las unidades que voy a trabajar siempre. Entonces, lo que siempre les recomiendo hacer a cada uno de los estudiantes es, bueno, trabajar todos en metros, kilogramos o trabajar todos en metros y toneladas, ¿de acuerdo? Dependiendo o sea, cada uno, digamos, cómo quiera trabajar, ¿verdad? Entonces acá vamos a trabajar siempre en kilogramos, metros, en esas unidades métricas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá toneladas, hacemos la conversión a kilogramos, metros cúbicos de cada uno de los pesos específicos, relativos y absolutos de cada uno de los materiales, ¿de acuerdo? Acá de igual manera se hace la conversión, ¿verdad? Tenemos 18 centímetros, a metro sería de 0.18 metros, ¿verdad? Entonces determinamos los precios unitarios de cada uno de ellos si se requiere. Entonces acá nos dice que el cemento es igual a 47 bolivianos la bolsa. Una bolsa contiene 50 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces por unidad de kilogramos vamos a llegar a tener el precio unitario que es de 0.94 bolivianos, ¿verdad? Nos dice acá, una tonelada de fierro está a 8.900 bolivianos. Una tonelada tiene 1.000 kilogramos, ¿verdad?
Entonces, para poder determinar el precio unitario, se llega a dividir entre 1000. 8.900 dividido entre 1000 kilogramos se va a llegar a tener 8.9 bolivianos por kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos los cálculos de los insumos. Posteriormente, ¿qué método podemos utilizar acá? Ya viendo los datos de entrada que se llega a tener. ¿Utilizamos el método 1 o el método 2? En este caso sería el método 1, que es el coeficiente, el método 2, que es el coeficiente de aportes, y el método 1, que es ¿cómo se llama? El cálculo, el método de los cálculos de los volúmenes relativos y absolutos, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede decir qué método utilizamos acá? ¿El método 1 o método 2? El método 2 no tenemos dosificación, ¿verdad? Podemos observar acá, no tenemos la dosificación. Entonces ya de entrada queda descartado, entonces nos pasamos al método 1, ¿verdad? Que deberá ser utilizada. Entonces pasamos a lo que es el cálculo de insumos. Entonces tenemos un cálculo de volúmenes absolutos. Hemos dicho a principios que se va a trabajar o el cálculo de los volúmenes absolutos relativos, vamos a llegar a calcular por un metro cúbico en unidades de litros, ¿verdad? Entonces hacemos o trabajamos en litros, que sea 1000 litros. Entonces determinamos lo que es la cantidad de agua, ¿verdad? Ya se tenía la relación del agua de cemento, donde despejando se llega a tener la cantidad del agua de 147 litros. Para la cantidad del cemento, de la misma manera, se llega a tener lo que eh, es igual a la cantidad de cemento dividido entre el peso unitario absoluto del cemento, ¿verdad? Multiplicado por 1000. Entonces acá se llega a tener la cantidad de cemento que es de 111.111 litros. El volumen absoluto de los agregados va a ser 1000 menos la sumatoria de estas dos, ¿verdad? Entonces se dice que el volumen absoluto de los agregados, en este caso que es la arena y la grava, es de 741.889 litros. Calculamos el volumen absoluto de la arena y de la grava. Entonces, de entrada de datos nos decía que teníamos un 65% de grava, ¿verdad? Entonces, el restante sería lo que es la arena, un 35%. Entonces, multiplicamos los porcentajes de cada uno de ellos por el volumen absoluto de los agregados, dividido entre 100, se va a llegar a tener los volúmenes, en este caso de la arena, que es de 259.611 litros, de la grava de 482.228 litros. Acá podemos hacer una previa verificación, ¿verdad? Se puede verificar porque estamos trabajando para 1000 litros, ¿verdad? Y como estamos en volúmenes absolutos, y se había mencionado que volúmenes absolutos se refiere a la cantidad de cada material por separado, ¿verdad? Entonces, si lo sumamos todas esas cantidades, deberíamos de tener 1000 litros, o sea, un metro cúbico, ¿verdad? Entonces, para hacer esa verificación y poder eh, verificar que estamos haciendo bien los cálculos, se hace la siguiente sumatoria, donde la cantidad del agua más la cantidad del cemento, los volúmenes absolutos de la arena y de la grava, deberá de dar 1000 litros. En este caso de acá está mal, lo voy a arreglar un cochito. ¿Verdad? Entonces, esa es la verificación que se debe de hacer, ¿ya? Entonces, hacemos la verificación, 147 más la cantidad de cemento, 111 más los volúmenes absolutos de los agregados de la arena y de la grava, deberá de dar 1000 litros, ¿verdad? Entonces, hacemos la sumatoria y verificamos que sí nos da un 1000 litros, 1000 litros.
Entonces decimos, ok, está todo bien, hasta ahí el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces posteriormente pasamos por lo que es el cálculo de volúmenes relativos. ¿De acuerdo? Entonces para volúmenes relativos se hace ya, o se determina para el volumen relativo de la arena y de la grava. En este caso solamente de los agregados, ¿verdad? Entonces se tiene ya el volumen absoluto el volumen absoluto de los agregados multiplicado por el peso unitario del hormigón, ¿verdad? Dividido entre el peso unitario o específico relativo, en este caso de la arena que es de 1400, ¿verdad? De la grava igual de la 1400. Entonces se puede obtener lo que son los volúmenes de cada uno de los agregados, que es en este caso de la arena 445.133, de la grava que es de 826.667 litros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué nos referimos con volúmenes relativos? ¿Alguien me puede decir, por favor, a qué nos referimos con volúmenes relativos? Se los había dicho que volúmenes relativos se refiere ya una vez que se hace la mezcla, ¿verdad? La mezcla del cemento, de la arena, de la grava, de todos los materiales, ¿verdad? Entonces, una vez que se hace la mezcla, el volumen de los 1000 litros deberá de aumentar un poco, ¿verdad? Porque ya los espacios vacíos que se tiene entre grava a grava o la arena y la arena, ¿verdad? Se van a llegar a rellenar, ¿de acuerdo? Entonces, esta sumatoria va a ser mayor a 1000. Entonces, podemos observar que es de 1271.810 litros, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular posteriormente lo que es las cantidades de cada uno de los hormigones, bueno, de cada uno de los materiales para el hormigón, ¿ya? Entonces, se tiene para lo que es el cemento, la arena, la grava y la del agua, que ya se había detenido anteriormente en unidades del litro, ¿verdad? Entonces se hace conversión para poder trabajar en metros cúbicos. Entonces el cemento tenemos de entrada como dato que va a ser de 350 kilogramos. La arena que hemos determinado en este caso, ¿verdad? Que estamos en litros, hacemos la conversión a metros cúbicos. La grava, de igual manera, de litros, hacemos la conversión a metros cúbicos. Y tenemos el agua que ya se había calculado anteriormente en volúmenes absolutos, que era de 147 litros. Podemos trabajar en litros, podemos trabajar en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Ya eso mucho depende de cada uno. Entonces, en este caso yo lo he convertido a metros cúbicos, ¿ya? El porcentaje de desperdicio para el hormigón o para los materiales de hormigón es del 10%, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos? Es el 10% de la cantidad total, ¿ya? Entonces multiplicamos 350 por 1.1, va a ser igual 385 kilogramos. De la misma manera para la arena, para la grava y para el agua. Entonces tenemos de 0.49, 0.909, 0.162 metros cúbicos. ¿Ya? Las unidades en las cuales van a llegar a trabajar ustedes, bueno, en la cantidad de decimales, eh, lo más recomendable es que trabajen en 3 decimales para su examen. ¿De acuerdo? Pueden trabajar con 4 igual, pero es mucho número a manejar, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que trabajen con 3 decimales o 2 decimales, ¿ya? Pero 3 decimales es mucho mejor, es porque eso se acerca un poco ya a los resultados en Excel que se va a llegar a tener. Entonces, tenemos acá una tabla de resumen donde vamos a llegar a determinar lo que es el volumen total de la losa que se tiene, que era de 2 por 2 por la altura de la losa, que era de 0.17, se llega a tener un volumen total del hormigón, ¿verdad? Entonces, en tabla de resumen tenemos el rendimiento de cada uno de los materiales, las unidades en las cuales se está trabajando, la cantidad total, el volumen total, el precio unitario de cada uno de los materiales, donde el precio total de cada uno se va a llegar a tener solamente
donde se va a multiplicar el rendimiento multiplicado por la cantidad total, multiplicado por el precio unitario, se va a llegar a tener el precio total de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, solamente nos estaría faltando determinar lo que es la cantidad de fierro, ¿verdad? Todo lo que es el hormigón ya se tiene calculado, ¿verdad? El precio. Entonces, necesitamos determinar la cantidad total de acero, donde vamos a multiplicar por el precio unitario y vamos a llegar a tener el precio total del acero, ¿verdad? Entonces, para ello, bueno, en este caso, primeramente vamos a llegar a calcular el acero inferior del eje X, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar en coordenadas X, Y, Z, ¿ya? Entonces, acá nos dice aceros inferiores del eje X, diámetro de 16 cada 18 centímetros. 18 centímetros convertimos a metros, que va a ser de 0 metros, ¿verdad? ¿Hasta esta parte tienen alguna duda? Ya como se mencionado ya anteriormente, primeramente vamos a determinar lo que es la cantidad de las barras que va a entrar en este caso, ¿ya? Entonces, determinar la cantidad de las barras. ¿Cómo vamos a determinar? Hemos dicho que la losa es de 2 por 2, ¿verdad? Entonces tenemos una longitud de 2 metros, otra longitud de 2 metros, ¿verdad? Esta es la losa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a determinar primeramente, o vamos a calcular lo que es la cantidad y el peso total del acero que está en el eje X. Ya habíamos dicho que el eje X es esta, ¿verdad? Entonces todos los aceros que van a estar en el eje X van a formar esa parte, ¿verdad? Entonces necesitamos determinar la cantidad de los aceros que van a entrar en esos 2 metros, ¿verdad? Y esta pequeña separación nos dice que está cada 0,18 metros. Entonces, no es más que 2 metros dividido entre 0,18, tenemos de 11,11 barras que va a entrar, ¿verdad? Entonces, lo vamos a tomar como un valor entero superior, 12 barras, ¿de acuerdo? Para la longitud, necesitamos determinar la longitud del acero. ¿Qué longitud es? En este caso, acá tenemos como un corte, ¿verdad? Entonces, este corte significa que, bueno, puede seguir todavía la losa, ¿de acuerdo? O sea, en este caso estamos calculando solamente para una losa de 2 por 2, pero esta losa puede ser de 3 por 2 o 4 por 2, ¿verdad? O 4 por 3, ¿verdad? Entonces tenemos acá un corte. No tenemos ningún recubrimiento, ¿verdad? Entonces esta longitud va a ser 2 metros, como hay corte, ¿verdad? El acero que estamos calculando en este momento es este acero que está acá, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la longitud de 2 metros multiplicado por la cantidad de barras que se tiene en el sentido de X, ¿verdad? 12 va a ser 24 metros. Esa es la longitud total de los aceros que se va a llegar a tener. Multiplicado por el peso nominal, ¿verdad? Que es de 1,58 kilogramos metros, se va a llegar a tener un peso total de 37,92 kilogramos, ¿de acuerdo? Y posteriormente calculamos lo que es los aceros inferiores en el eje Y. Para ello, en el eje Y, entonces
Estamos utilizando las coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, el eje, los aceros en el eje Y van a ser estas de acá, las que estoy marcando, ¿de acuerdo? Entonces van a ser de esta manera, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo determinar la cantidad. Estamos teniendo una longitud de la losa de 2 metros dividido entre la separación. La separación es de 18 centímetros de igual manera. Entonces va a ser 2 metros dividido entre 0,18. Se va a llegar a tener de la misma manera 12 barras, ¿verdad? Para la longitud ya va a ser diferente. Esta longitud de acero en el eje Y, ¿verdad? Va a ser 2 metros menos 2 veces el recubrimiento. Acá va a tener un pequeño recubrimiento, ¿verdad? En este lado igual va a tener un pequeño recubrimiento, que es de 7 centímetros cada lado, ¿verdad? Entonces se dice, ¿verdad? 2 metros menos 2 veces el recubrimiento multiplicado por la cantidad de vallas, se va a llegar a tener la longitud total de la valla, que es de 22,32. Multiplicado por el peso nominal, que es de 1,58, se va a llegar a tener un peso total de 35,27 kilogramos, ¿verdad? No sé si me ha hecho entender esta parte, por favor. Sería bueno de que me digan si se ha entendido o no se ha entendido, porque anteriormente habíamos calculado lo que son los aceros inferiores, ¿verdad? Ahora hacemos los cálculos para los aceros superiores, tanto en el eje X y Y. Entonces, de la misma manera se hacen los cálculos, ¿de acuerdo? Solo va a cambiar lo que es, en este caso estamos utilizando en el acero superior phi de 12, para el inferior hemos utilizado phi de 16, ¿verdad? Solo va a cambiar lo que es el peso nominal del acero, ¿verdad? La cantidad de acero que se tiene, porque estamos trabajando con una losa de 2 por 2, se va a llegar a tener la misma cantidad, ¿verdad? Entonces, una vez ya determinado lo que son los aceros, tanto para superiores e inferiores, tanto en el eje X y Y, se hace la sumatoria de todos los pesos totales de los aceros que se han determinado, ¿ya? Entonces, acá estamos haciendo la sumatoria de todos esos aceros que se ha hecho el cálculo, y se tiene de 114,41 kilogramos. Ya anteriormente les había mencionado de igual manera que el porcentaje de desperdicio para los aceros es del 5% del total del acero, ¿verdad? Entonces, es la multiplicación del peso total multiplicado por 1,05, ¿de acuerdo? De esa manera tenemos de 120,131 kilogramos, lo que es el peso total del acero, ¿verdad? Nos vamos a la tabla de resumen. Ya hemos calculado lo que es la cantidad de acero, la cantidad total del acero, que es de 120,131 kilogramos, multiplicado por el peso unitario, ¿verdad? Vamos a llegar a tener lo que es el precio total del acero, que es de 1,069,161 bolivianos, ¿verdad? Entonces la sumatoria del precio del hormigón más del acero se va a llegar a tener el precio total de 1,427,64 bolivianos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas hasta esta parte. El siguiente ejercicio lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Hoy día hemos hecho un ejercicio basado o aplicando en lo que es el cálculo, en lo que es el primer método, ¿verdad? En lo que es el cálculo de volúmenes absolutos y relativos. La siguiente clase vamos a aplicar el segundo método, que es el coeficiente de aporte, ¿de acuerdo? No sé si tienen dudas hasta esta parte. Oh, sí, perdón.
En el caso de tener empalmes u traslape de fierros, ¿vamos a considerar 40 veces el diámetro o no se va a considerar empalmes? En Palmas, bueno, en la vida, o sea, en la vida profesional, o sea, fuera ya trabajando, se debería de considerar, ¿verdad? Cuando se tiene ya una construcción, por ejemplo, más que todo lo que es muro de contenciones más de 12 metros, eh, se hace ya en Palmes, ¿verdad? Pero en este caso, como es académico, a lo que he visto, el ingeniero no lo va no va considerando esos empalmes. ¿Ya? O sea, lo toma como, como si fuera una barra, una barra directamente. Y, bueno, ese empalme también va, digamos, en lo que es el porcentaje de desperdicio, ¿verdad? Ahí ya se lo considera un poco más. Pero, o sea, trabajando, sí, se debe considerar ya lo que es el empalme. Pero en este caso, estamos haciendo ejercicios académicos, no lo consideramos en lo que es empalme. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Otra pregunta que tengan hasta donde hemos avanzado el día de hoy. ¿Vale? Roger Soto. ¿Qué parte quieres que lo vuelva a explicar, Roger? No es nada complicado en lo que es el cálculo de aceros, ¿verdad? Solo que otros se traban mucho en lo que es, bueno, en los sentidos de los aceros en el cual va a llegar a calcular, ¿verdad? Y ahí es donde lo apela mucho en lo que es en sus exámenes. Si no hay ninguna duda, estaríamos terminando hasta esta parte de clase de hoy día, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, en la siguiente clase vamos a llegar a avanzar este ejercicio en lo que vamos a llegar a aplicar lo que es el método 2, el coeficiente de aportes, ¿de acuerdo? Y una vez terminado ese ejercicio, los voy a dar una pequeña práctica para que lo puedan realizar y me puedan presentar, ¿ya? Entonces, ese día vamos a quedar qué fecha me van a presentar y o hasta qué hora me van a presentar, ¿de acuerdo? Y les recomiendo que vayan practicando, muchachos, o sea, vayan resolviendo exámenes pasados o ejercicios, más que todo lo que son los cálculos de aceros, porque ahí en esa parte son varios los muchachos que se van equivocando en lo que es el cálculo de aceros, ¿ya? Oxy, disculpe, ¿tiene exámenes pasados para facilitarnos? Sí, sí, lo tengo. Les voy a pasar una vez que lo terminemos el segundo ejercicio, ¿de acuerdo? Así para que ya puedan entender, digamos, o bueno, en este caso ya puedan poder aplicar el método uno y 2, entonces ya van a poder ir resolviendo exámenes pasados, ¿ya? Entonces, el siguiente sábado, una vez que termine la clase, se los paso todos los exámenes pasados, los ejercicios que tengo, ¿de acuerdo? Listo, Oxy, gracias. De nada. Entonces, si no existe alguna otra duda, otra consulta, Oxy, estas diapositivas nos las puede facilitar. está bien, no hay problema, se los voy a pasar en PDF una vez terminada la Por clase. favor. Está bien, Gracias. de nada. Otra consulta, otra pregunta que tenga. Auxi, Sí, más o menos para cuándo sabe programar la fecha del examen del INGE. ¿Vamos a dar por parciales o cómo estaba haciendo el semestre pasado? bueno, es un poco extraño, ¿verdad? Lo que toma el ingeniero, porque hay veces da fecha, primer parcial, segundo parcial, ¿ya? Pero suele pasar como el anterior semestre que